Y a poco de iniciar las clases, el techo del Colegio Augusto Roa Bastos, área 1 de Ciudad del Este, se desplomó. Y encima algunos obreros que trabajaban precisamente en ese sitio resultaron con lesiones. Tras el suceso, autoridades de la escuela no saben si darán o no inicio a las clases mañana. Manifestaron que mantendrán clausurado esa zona de la institución y aguardan el reporte de la constructora responsable de las reparaciones para analizar las acciones a tomar mañana. Por otra parte, la arquitecta Reynoso manifestó que el resto de la institución no corre peligro de derrumbe. Las clases tienen que iniciarse, la galería no tiene por qué de ser una suspensión, siendo que no es sala de clase. El resto sigue igual, ¿verdad? Acá es solamente la entrada, ellos tienen otra entrada por donde acudir a las salas. Lo que pasa es que ya la municipalidad ni la gobernación no va a entrar aquí a intervenir porque ya está eso, exclusiva responsabilidad ya de la Itaipú, porque son ellos los que se van a hacer cargo de la reparación total, tanto de la escuela como del colegio. Uno de los trabajadores, Darío Velázquez Ayala, perdió el conocimiento generando la mayor preocupación, que luego de llegar al nosocomio se descartó mayor gravedad tras ser diagnosticado con heridas leves. También resultaron con golpes leves Ramón Cardoso y Fabio Carmona. Los obreros estaban realizando unos cambios de viga cuando el techo se vino abajo. Lo que el personal estaba haciendo de este lado, que había un pilar que estaba siendo podrido, iban a reforzar. Y ellos en el momento de venir como para hacer ese trabajo ya colapsó esta galería, porque realmente todo este sector ya no se iba a tocar, la municipalidad no iba a intervenir, porque acá la Itaipú va a hacer íntegramente todos los trabajos. La municipalidad solamente estaba interviniendo el sector ese de la biblioteca con la galería y los sanitarios. Acá simplemente iba a reforzar un pilar que está en la entrada que estaba podrido. Y justo colapsó, como está en una infraestructura que ya tiene más de 30 años, totalmente podrido estaba la estructura y los tensores, esto en el momento apenas de tocar esta contratista se vino abajo. Cabe recordar que la escuela Augusto Roa Bastos se encuentra pegado al colegio Anastasio Riera, que también era parte de las obras de reparación que el Ministerio de Educación había logrado que se realicen luego de un acuerdo con la Itaipú.